¡Vete, córrele! Si el Teca Martínez hubiera tenido hijos, vos no serías el rey del cartel de Tijuana, ¿no? Pero no los tiene. Nadie que esté vivo lleva la sangre del Teca. ¡Me sometieron al chamaco! ¿Lo que quieres con el chamaco conmigo? Vamos para El Paso, Texas. Ahora comienza la segunda fase de mi venganza contra el Indio Amaro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mío, está vivo. Pues no sé qué es lo que le pasa, mira, está conmovido, no responde. Tiene un severo shock postraumático. ¿Y cuánto tiempo cree que vaya a estar así? Es muy pronto para decirlo. Todo depende de cómo responda a los ansiolíticos. Y hay que hacer mucha terapia psiquiátrica. Haga lo que tengan que hacer, doctor. Pero ese niño tiene que salir de ese estado lo antes posible. Nicolás. 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 Gracias por traérmelo de vuelta. Nicolás. Nicolás. Tú no. No. No, mamá, no. ¿Quiénes se llevaron a mi chamaco? Los aceros Quintanilla. ¿Con quién fue? Uy, patrón, yo creo que mejor nos abrimos de acá, ¿o qué? No, esto ahora es que se está poniendo bueno, espérate. ¿Quién fue? ¿Quién no fui ya? Ya, yo no fui. Si no fuiste tú, ¿quién fue? Este fue. Que cruzó la frontera y se lo quitaron. Te dejaste quitar a mi chamaco. ¡No! Es que eso fue un desmadrito. Por un lado estaba la gente del Indio Amaro y por el otro la gente que suponemos que iba a recibir la merca. Pero en cuanto nos vieron, se les cayó el teatrito. Es que los pudieron herir a ustedes. Hombre, mija, estamos aquí enteros. Estoy tan orgullosa de ti. Claro, pero ¿saben qué fue lo mejor de todo? Que salvaron al chamaquito, ¿no? Bueno, eso fue lo segundo mejor. Lo mejor fue que le pusimos en su madre al Indio Amaro. Le tumbamos el business, Josefina. Le van a cerrar los túneles, el ICE. Nos lo fregamos esta vez. Es que sí se pudo, Eric. ¿Sabes lo que eso significa? Claro que sé lo que significa. Que yo, tu gallo, voy a ser el próximo presidente municipal de Matamoros. ¿Y eso? ¿Qué ya hicieron las paces o qué? Venga para acá, mijo. Venga para acá. Venga. ¿Se acuerda que una vez yo le dije que usted es el único que va a decidir qué va a hacer con su vida? Pues hoy su papá decidió darle un madrazo al Indio Amaro y ganarle en su propio terreno. ¿Está orgulloso? Claro. Lo que pasa es que tu papá es un héroe, pero es muy humilde para admitirlo. Gallo, ¿qué pasó, ¿Cómo les fue? Pues mejor de lo pensado, rescatamos al chamaquito de Perlas. ¿Y Chava dónde está? ¿Por qué no está contigo? Ya sabes cómo es tu marido, Rosario, chambeador. Acabamos el operativo y se lanzó a cerrar un business. Pero bueno, no vamos a celebrar. Vamos a celebrar por la presidencia municipal, hombre. Felipito, vete a traer de la gaveta el tequila. Hágale. Jógale, mijo. Así es. Y nos lo fregamos. Preparen las armas, es gente de la migra americana. Wow, ¿qué están haciendo? La ciudad, la bienvenida en Corea. Wow, ey. Señor Park, soy yo, Salvador Acero. Teníamos entendido que nos íbamos a ver aquí, ¿que no?
No sabía que venías en un coche oficial de la migra americana. Pensé que era una trampa. Y sabía que tenías negocios con esas personas. Y no los tenemos, Mr. Park. Pero acuérdese que para cruzar la frontera es válido cualquier maña. Y para eso Salvador Acero es el mejor. ¿Qué mejor camuflaje quiere que uniformes del gobierno estadounidense y una troca? Él es Pancho Panteón, uno de mis socios en el negocio. Ya ve que el gallo tiene otras cosas que hacer. Claro, las elecciones son prioridades. Como seguramente sabrás que Jaibo ya no va a seguir trabajando con nosotros. Sí, me enteré de lo que pasó con Ramiro y en verdad es una tragedia. Él era el mejor en lo que hacía. Pero ahora nosotros necesitamos un nuevo Ramiro. Alguien que se encargue de llevar las almas a los contactos americanos. Salvador Acero, si tú aceptas, tú podrías ser el nuevo Jaibo. A ver, Mr. Park, usted me está ofreciendo que yo me encargue de las acciones nacionales e internacionales del negocio. Tú eres muy inteligente, Salvador. Además, ganas mucho dinero. Tu comisión completa para ti sería 40%. Pues que no se diga más. Le voy a demostrar quién es Salvador Acero. Hijo, por favor, déjame ayudarte. No, mamá, no, tú no, mamá, no. No me veas así, escuincle. Si estás aquí es por culpa de tu mamá. La muy quiso pasarse de lista con el mero mero y eso no se perdona. Hey, Nicolás. Somos nosotros tus papás, ven. Nico. Mijo. Soy yo, Vicente, vente. Tranquilízate, todo está bien. Nico. Hey. Nico. No pasa nada, ven. ¡Órale! ¡Todo el mundo! Tú eres socio de la migra esa que nos cruzó. Son unos tú y los de la migra gringa. Primero nos cruzan y después nos venden a los narcos. Tú estabas con la vieja esa que nos cruzó. No te la... ¡Ahora, párate, No deberíamos de presionarlo. Bueno, Nico, ven. Ven, confía en mí, ven. Eso, mijo, tranquilo, todo va a estar bien. Ven, Nico, ven. Ven. Ven conmigo, ven. Ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, Nico. ¿Qué le pasa? Señora, por alguna razón su presencia le causa estrés a su hijo. Creo que es mejor que salga de la habitación. Pero yo soy su mamá. Mira. Hay que darle tiempo. Mira, necesitan espacio para estar bien solos, ¿no? ¿Qué le pasará al chamaco con su mamá? Pues ya dijo el doctor, baby. Ha de ser estrés postraumático. No creo, mijo. Siento que ahí hay algo más. Mira, Nicolás reaccionó bien raro y pues siento que le hicieron algo en el rancho del indio que tenga que ver con Indira. ¿Será? Bueno, la realidad es que Nicolás e Indira nunca se han llevado bien. Peleaban mucho. No, mijo, va mucho más allá. Esa reacción estuvo bien rara, ¿que no viste? ¿Cómo se enteraron los de Acero Quintanilla? ¿Quién me traicionó? Uy, patrón, abrámonos de acá, hermano. Ya se escucha cómo está el loco. Le va a voler a todo el mundo. Eso nos incluye a usted y a mí. Calmate, Azucena. Nos vamos cuando yo diga, no cuando el miedo te lo pida. Fuiste tú, hija de 7. ¡Que no! No, indio. Ella no fue, Carmencita no fue. Entonces, ¿quién fue? ¿Ah? ¿Quién? Has de haber sido tu hijo de la chica. Amaro.
Estos pelados no tienen ni idea cómo se enteraron. Es la verdad. Los de Acero tienen muchos tentáculos, pero se los vamos a cortar. Vos y yo te voy a ayudar. Contá conmigo para la venganza de esta... ¿Cómo se van a llevar a tu hijo? Mi tiburón 2. Mi tiburón 2. Él vivía conmigo. También veía a su mamá, no muy seguido, pero sí la veía. ¿Por qué está así? ¿Por qué me está rechazando de esa forma, doctor? ¿Qué le pasa? Es que le está relacionando con algo. No sé, quizá algo que... o alguien que lo lastimó mucho durante su secuestro. No te mato. Porque prefiero que vivas para que veas cómo tu chamaco va a ser mi esclavo. Lo estuvo hasta ahora. Pero tú lo acabas de matar. ¡Lo mató! No sé. No sé con qué me puede estar confundiendo Nicolás o qué le recuerdo de él. ¡Onix! Ven, vaquero. ¡Onix, ven para acá! Busca, busca. Ahora mi tierra se está echando encima. Oye, ¿qué es eso? Una mano. No sé, baby. No me puedo sacar de la cabeza que Indira tiene que ver con este secuestro de Nicolás, aunque esté diciendo absolutamente lo contrario. Hombre, ¿cómo crees? ¿Que su jefecita haya planeado el secuestro de su hijo? No. Bueno, tanto así como planearlo, tal vez no. Pero ve, el trato ese que tenía con el Indio Amaro tal vez salió mal y las cosas se salieron de control. No sé. La realidad es que ese niño sabe demasiadas cosas. Bueno, ¿y qué tal que Nicolás vio algo así bien gacho como para que no se quiera acercar a su jefecita? Pues puede ser. No sé, this is so weird. Y hay que investigarlo. Bueno, vamos. Gracias, amor. ¿Hasta cuándo va a estar así? ¿Hasta cuándo me va a rechazar? Vamos a hacer lo que sea necesario para que Nicolás se recupere. Nicolás siempre va a ser lo más importante para nosotros. Mi recomendación es crearle un ambiente totalmente libre de estrés. Sí, no se preocupe, así va a ser en la casa. Él no va a estar expuesto a nada de eso, a estrés ni ansiedad. Solamente vamos a estar nosotros tres. ¿Qué pasa, doctor? ¿No nos lo podemos llevar? Señora, le recomiendo que usted se mantenga alejada de él. Al menos por el tiempo que dura su recuperación. ¿Cómo que yo no puedo estar cerca de mi hijo? Mire, si quiere que el niño se recupere, no se le acerque. Esta es la única y última cruz que se alza en este lugar. El que se muere a partir de ahora va a quedar ahí en el aire libre para que lo devoren las ratas y los opilotes. Aquí muere mi chamaco y toda mi descendencia. ¿Por qué no lloras, mendigo? ¿Ah? ¿Qué no ves
que se murió mi chamaco? Sí, señor. ¿No te duele, hijo de la chingada? Sí me duele, señor. ¡Llora! ¡Lloren! ¡Lloren por la muerte de mi hijo! ¡Lloren por la muerte de mi estirpe! ¡Llora, hija de... Estoy llorando, pero por Nicolás. Tiburón. Tiburón 2. Fuiste grande entre los grandes. Así me gusta, canijos, así. Ya lo perdimos. Al patrón ya se le fue el pedo. Cállate, que si no quieres que te den cuello, haz como que estás llorando. Esto es lo último que te voy a llorar, chamaco. Porque ahora los que van a chillar son los Acero Quintanilla. Así es, Amaro. Van a sufrir lo que vos estás sufriendo ahora. Ellos son los que van a retorcerse de dolor. Ellos son los que pidieron guerra. Prepárate, socio. Prepárense, bestias. Esta es la ley del narco. Ojo por ojo, pariente por pariente, hasta que todos nos quedemos ciegos. Nos vemos en el infierno, Tiburón 2. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.